hablar de las aplicaciones médicas de la ingeniería genética. Para empezar, la definición de ingeniería genética, que es la producción intencionada de nuevos genes o la alteración del genoma mediante adición o sustitución de material genético nuevo, y sus aplicaciones principales son aquellas que comprenden la terapia génica o las que están en el campo de la biotecnología. La terapia génica consiste en la aportación de un gen funcionante a una célula que carece de él y se suele utilizar para eliminar alguna enfermedad que posea el individuo. La primera categoría de terapia génica consiste en la alteración de las células germinales, como son los espermatozoides o óvulos, que producen un cambio en el individuo y en sus posteriores generaciones. La segunda es la terapia somática celular. En este caso, uno o más tejidos dañados por alguna enfermedad o alteración son tratados mediante uno más. Este tipo de terapia puede ser utilizado para acabar con enfermedades como el cáncer o cancerígenas o sanguíneas. Luego, la biotecnología. La biotecnología es la parte de la ingeniería genética que consiste en la utilización de levaduras o microorganismos en cultivo para la obtención de ciertas sustancias de interés médico o comercial. Sus aplicaciones principales están divididas en las que se usan en industria farmacéutica o medicina, o aquellas que se usan en la agricultura. En la industria farmacéutica se pueden obtener sustancias que son beneficiosas, por ejemplo una hormona del crecimiento o la hormona que regula el factor coagulante de la sangre, y en la actualidad se colocan los genes de varias proteínas humanas en organismos aptos para la producción comercial, como por ejemplo la insulina, que se obtiene del levadura. También se pueden obtener, por ejemplo, vacunas recombinantes, que como la mayoría de factores antigénicos son las proteínas, se realiza el mismo proceso que para la sintetización de hormonas y se clonan los genes de la proteína. Luego se introducen en un animal y este producirá antígenos contra cierto virus. Primero, el diagnóstico de enfermedades, primero se identifica el ADN presente en los enfermos, se crea una sonda por medio de ingeniería genética que es marcada con un gen radiactivo, se realiza la desnaturalización del ADN, como explicó Vanessa, se añade la sonda al ADN enfermo, y si hay una hibridación es que el individuo presenta la enfermedad que está en la cadena de vida. Para la industria farmacéutica también se puede usar ingeniería genética para la obtención de anticuerpos monoclonales. Son aquellos que son todos iguales entre sí, por lo que pueden servir para eliminar algún tipo de virus. Para ello se extrae una célula, en este caso de un ratón, inmunizado con cierto tipo de anticuerpos. También se cogen células de un tumor, en este caso de linfocitos B, y se fusionan. Luego se busca en el medio, se busca la existencia del anticuerpo anti-X, se vuelve a realizar la fusión y se vuelve a buscar ese anticuerpo. Los clones que sean positivos, que presenten ese anticuerpo, producirán anticuerpos indefinidamente para luchar contra un cierto tipo de virus. Luego, las aplicaciones en agricultura también se pueden usar en medicina. Por ejemplo, el uso de transgénicos en la medicina. Se clona parte del ADN de una bacteria y se introduce en una planta, y al final dará como resultado plantas transgénicas que pueden usarse como vacunas. Y ya está.